Ahora vamos al síndrome de úlcera. En el síndrome de úlcera genital tenemos a la cabeza número 1 el herpes simple tipo 2. Luego tenemos sífilis. Luego tenemos Ducreyi. Estos tres son las úlceras agudas. En cambio, el granuloma inguinal o la donovanosis por la Klebsiella granulomatis y el linfogranuloma venéreo o Chlamydia trachomatis, estos son las úlceras crónicas, ¿correcto? Entonces, según la norma técnica, no existe una diferencia creíble clínicamente en estas úlceras, al menos en los pacientes inmunosuprimidos o al inicio de la enfermedad. Por lo tanto, como no podemos fiarnos de la clínica, lo que dice la norma es, si nosotros vemos una úlcera con vesícula eritematosa, vean acá, si hay vesícula eritematosa, entonces eso debe ser herpes. Por lo tanto, solamente háganle un RPR para ver si es que tiene sífilis adicional, controlen en 7 días y debería haber mejorado el cuadro. Entonces la norma técnica dice, si vemos una úlcera vesiculada o con vesículas eritematosas, simplemente observemos y hagamos un RPR. ¿Ya? Si no vemos una vesícula, o sea, si la úlcera no es vesicular, eritematosa, entonces probablemente sea sífilis o Ducreyi. Entonces para sífilis le damos penicilina G-benzatínica 2.4 millones intramuscular y para el Ducreyi le damos ciprofloxacino 500 vía oral monodosis. Eso más su RPR y su control en 7 días. Ese es el manejo sindrómico de la norma técnica. ¿Correcto? Ahora, lo normal es que el herpes mejore en tan solo 2 a 3 semanas. Debería mejorar. El resto, sífilis y Ducreyi, con tratamiento antibiótico, deberían mejorar en 1 semana o un poco más. Si en un mes no mejoran, en un mes, ahí recién sospechan dodomanosis, granuloma inguinal, y ahí recién le dan doxiciclina cada 12 por 14 días. Entonces, esa forma, esa lógica que les he sombreado de amarillo es lo que nuestra norma técnica dice, es lo que la norma técnica habla respecto al manejo sindrómico de la úlcera. Pero si tú quieres un manejo etiológico, voy a hacer con color verde, entonces al ver vesículas tú sospechas herpes. Tu gol estándar para herpes es el PCR, no hay otra. Y el tratamiento sería aciclovir. Tu tratamiento sería aciclovir vía oral en las primeras 48 horas de la primoinfección, porque las demás infecciones ya no tienen efecto y el manejo tópico no sirve, tiene que ser vía oral. Entonces, por estas razones es difícil que se trate el herpes. Ahora, si tú sospechas sífilis, la úlcera, ¿cómo tiene que ser? Única, tiene que ser poco dolorosa o indolora, tiene que ser limpia, o sea, no hay pus en la base, es todo granulomatosis, porque hay un infiltrado de células plasmáticas perivascular que da un patrón granulomatoso, y debe ser dura, sobre todo en los bordes. Si tú ves eso es sífilis o chancro primario, entonces la única forma de confirmar el diagnóstico es con un RPR o BDRL, y si sale positivo confirmas con las pruebas treponémicas FTA y ABS. Si te sale positivo, simplemente le tratas con penicilina G-benzatínica 2.4 millones, intramuscular monodosis y ya está. Solo si es gestante se le da 3 dosis, una separada por semana, o si es inmunosuprimido. Pero si no, monodosis y ya está. ¿Correcto? Correcto. Finalmente, si es que tú tienes toda esta clínica, así yo me acuerdo, elevado a la -1. ¿Cómo es eso, profe? O sea, la inversa. O sea, en vez de única, múltiple. En vez de poco dolorosa, muy dolorosa. En vez de limpia, sucia o purulenta. En vez de dura, blanda. Si tengo todo lo contrario a la sífilis primaria, eso se llama chancroide o chancro blando. Entonces, este chancroide o chancro blando por Haemophilus ducreyi se diagnostica suficiente, basta 1 gramo que te dé positivo para Haemophilus ducreyi. ¿Y cómo es el Ducreyi? Es un cocobacilo gram negativo intra y extracelular. Entonces en el gram se vería más o menos así, color rosadito, cocobacilos gram negativos intra y extracelulares. ¿Listo? Bacán.
Para esta bacteria el tratamiento simplemente es o ciprofloxacino, es una opción, o le puede dar acitro, ceftriaxona o eritromicina, cualquiera de estas, sin problema. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? Se le desensibiliza cuando es hiperreactividad tipo 3. Pero si es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, no se puede desensibilizar. Entonces la única alternativa a la penicilina es la doxi. La alternativa a la penicilina para sífilis es doxi 100 miligramos cada 12 por 14 horas. ¿Correcto? Es la misma alternativa que tienen el resto de espiroquetas, como la borrelia, en enfermedad de Lyme o la leptospira. ¿Ya? Finalmente, por culpa de la sífilis, se tiene que hacer una búsqueda de contacto hasta en 90 días, porque esta es una bacteria que puede pasar desapercibida en los contactos. ¿Entendieron? Bacán. Entonces, ese es el repaso de úlcera genital. En esta tabla, lo que he tratado de hacerles, ya que este es un tema muy fácil que todo el mundo maneja, es un resumen combinado de lo que dice la norma técnica MINSA nacional y lo que es la parte etiológica o el manejo etiológico acorde según la FIGO, según UpToDate, según la literatura más actual. ¿Está bien? Entonces tenemos que fusionar estos dos conceptos, ya que algunas preguntas se responden con la norma técnica y otras se responden con la literatura internacional. Entonces, lo primero que debemos recordar es que estamos estudiando infecciones de transmisión sexual, ITS. No estamos estudiando ETS, ya no se habla de enfermedad, sino de infección. Lo siguiente es que debemos recordar que la norma técnica se encarga de un manejo y un diagnóstico sindrómico. Por eso habla del síndrome de la descarga uretral, el síndrome de la úlcera genital, el síndrome del bubón inguinal, el síndrome del flujo vaginal. Habla de síndrome, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué hacen esto? Lo que pasa, voy a resumirlo rápidamente porque estamos en repaso rápido. Lo que pasa es que el manejo sindrómico es aquel que representa el mayor costo-beneficio, o sea, es el más efectivo en cuanto a la relación de costo y medicina basada en la evidencia. Porque el manejo clínico tiene mucho error médico, más aún si el paciente es inmunosuprimido, y el manejo etiológico es muy costoso. Entonces, por esas dos razones, al ser poco científico el manejo clínico y a ser muy costoso el manejo etiológico, la guía recomienda el manejo sindrómico, ¿correcto? Bien. El manejo sindrómico lo que busca es que en una sola consulta se establezca el diagnóstico presuntivo y en una sola consulta, o sea en la misma, se establezca el tratamiento y se asegure de que el paciente lo reciba. ¿Ya? No se olviden que este manejo sindrómico tiene un pilar en las 4 C. La C de cumplimiento, ver que el paciente cumple el tratamiento. La C de consejería, darle consejos para que no vuelva a contagiarse o contagiar la ITS. La C de contactos, para ver qué contactos han podido estar con este paciente y transmitiendo esta ITS. Y la C de condones, ¿no? Darle condones para evitar futuras infecciones. Todo esto está enmarcado en el cuadro de la prevención internacional contra el VIH-Sida. Porque ustedes saben que una ITS aumenta en 4, 6, hasta 10 veces la probabilidad de infectarse con VIH. Bien, entonces dicho esto, estamos listos para ver nuestros síndromes. Entonces el primer síndrome que nos dice la norma es el síndrome de descarga uretral que aplica para el varón, que sería el análogo al síndrome de la cervicitis en la mujer. Pero no habla de cervicitis la norma, porque la cervicitis lo pone junto con el síndrome doloroso abdominal bajo. Entonces, para fines prácticos, la norma habla de descarga uretral, pero análogamente es la cervicitis en la mujer. ¿Ya? El germen más frecuente de descarga uretral siempre es Chlamydia trachomatis, 55% de los casos, y en segundo lugar, Neisseria gonorrea. ¿Ya?
Dato importante, la Neisseria incuba mucho más rápido que la clamidia, de 12 horas a 3 días. De 12 horas a 3 días es el tiempo de incubación del gonococo. En ambos casos, la descarga uretral en los varones suele ser asintomática, en la mayoría. Sin embargo, cuando hay clínica, la descarga suele ser mucoide y de inicio subagudo en la clamidia, o puede ser purulenta y de inicio hiperagudo en el gonococo, ¿correcto? Adicionalmente, si no aparece descarga, puede haber como única clínica ardor al orinar, ¿ya? Recuerden que el gonococo da clínica extragenital, puede dar proctitis, ¿correcto? Puede dar inclusive epididimitis, puede dar artritis, puede dar faringitis y hasta sepsis, ¿ya? El gonococo sí tiene clínica extragenital. Bien, bacán. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la norma técnica dice, si tú ves una descarga uretral en el varón, no filosofes, es síndrome de descarga uretral, dispara el antibiótico. Ciprofloxacino de 500 por vía oral para el gonococo, más acitromicina 1 gramo vía oral para la clamidia. Ese es el manejo sindrómico que dice la norma técnica. Y finalmente, lo que dice la norma técnica es que si recurre, o sea, si vuelve a aparecer la clínica, entonces repetimos tratamiento. Si con repetir tratamiento no mejora, entonces añadimos metronidazol 2 gramos, porque puede ser tricomona. También la tricomona puede dar descarga. Si tampoco, obviamente si tricomona positivo. Si es tricomona negativo, le añadimos igual el metro, por si acaso para cubrir tricomona, y adicionalmente eritromicina de 500 cada 6 por 7 días. ¿Para qué? Para el ureaplasma urealyticum, ¿correcto? O el micoplasma hominis, que son otras causas raras de descarga uretral. ¿Entendieron? Entonces, todo lo que está pintado ahí de amarillo es lo que está resumido de nuestra norma técnica. Pero por otro lado, el manejo etiológico, si tú quieres un manejo etiológico, lo correcto que hay que hacer es lo siguiente. Primero, tanto para clamidia como para gonococo, actualmente la literatura recomienda el NAT, ¿ya? El Nucleic Acid Amplification Test, el test de amplificación de ácido nucleico. Es el más sensible y específico actualmente para diagnosticar estas enfermedades. Si no habría esta opción, podemos usar para la clamidia los anticuerpos, pero ojo, no IgG, IgM. ¿Ya? Porque IgG es muy probable que estén positivos. La clamidia es la infección más frecuente de todas, fuera del VPH. ¿Ya? Luego, si el varón es sintomático, basta con 1 gram que dé positivo para diplococo gram negativo, basta con 1 gram para hacer el diagnóstico, en el caso del varón. Y solamente si es que al 5.º día de tratamiento de gonococo no ha mejorado, se le hace un cultivo de Taylor-Martin para ver la resistencia y confirmar que es gonococo. Solo si al 5.º día de tratamiento no mejoró, ¿correcto? Si confirmamos que es gonococo, pregunta de examen, el tratamiento es ceftriaxona. Hace muchos años era 125 miligramos intramuscular. Luego lo subieron a 250, que es la clave en casi todas las preguntas del banco, 250. Actualmente es 500 miligramos si la paciente o el paciente pesa menos de 150 kilos y sube a 1 gramo si es más de 150 kilos. ¿Ya? Si el diagnóstico fuera clamidia, se le da doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 7 días. Pero la misma FIGO recomienda cubrir a los dos. Si encontramos gonococo, igual debemos cubrir con doxi para la clamidia. ¿Ya? Si el paciente no puede recibir ceftriaxona por algún motivo, por ejemplo una gestante, podemos darle espectinomicina, 2 gramos intramuscular. Es una alternativa para el gonococo, la espectinomicina. ¿Ya? Y la cefixima, pregunta acá importante, la cefixima no ha venido, pero podría venir, es el fármaco ideal para la profilaxis. 800 miligramos de cefixina, dosis única, como profilaxis de exposición a gonococo. ¿Ya? En teoría, el gonococo o la clamidia deberían mejorar en 7 a 14 días. No debe haber relaciones sexuales por lo menos por 7 días. El gonococo es demasiado transmisible. Casi 70% de los casos de relaciones sexuales transmiten gonococo si es que habría la bacteria.
Por eso se recomienda abstinencia y se debe buscar los contactos hasta en 60 días anteriores, ¿ya? Sobre todo por la clamidia, ¿Entendido? Sencillo. Vamos a ver ahora el siguiente síndrome, que es el síndrome de flujo vaginal, ¿correcto? Entonces, para síndrome de flujo vaginal, ustedes tienen que recordar que el flujo más frecuente es la vaginosis, pero no es causa de visita al ginecólogo. El segundo flujo es la cándida y esa sí es la causa número 1 de visita al ginecólogo. Y finalmente, la tricomona vaginalis es el flujo más raro, pero el más sintomático, ¿ya? No se olviden que para la vaginosis se necesita los criterios diagnósticos de Amsel, ¿ya? La vaginosis va con criterios diagnósticos de Amsel, o si no, puede ir con los criterios diagnósticos de Nugget, que les he puesto acá abajo. Ahorita vamos a conversar de los dos, ¿ya? Lo siguiente que nos habla la norma técnica es que para hablar de flujo tenemos que simplemente escuchar la anamnesis, o sea, si la paciente dice que aumentó en cantidad, cambió el olor, cambió la consistencia o aparecen signos adicionales como prurito o lo que fuera en el flujo, eso ya es diagnóstico de un flujo vaginal patológico, ¿ya? Según nuestra norma técnica, hay más vaginitis que cervicitis. Por eso sí existe síndrome de flujo vaginal, más no síndrome de cervicitis. Y finalmente recordar que hay demasiada confusión en el diagnóstico porque 40% de mujeres que son sanas, que no tienen nada en los cultivos ni en nada, dicen experimentar síntomas de flujo. Y por otro lado, 20% de pacientes que sí tienen un patógeno ahí son asintomáticas, sin flujo. Entonces, por esas razones, es muy difícil hablar de un diagnóstico clínico del flujo. Así que todo aumento de flujo, cambio de olor o consistencia, se trata sin importar lo que fuera. Es lo que dice la norma, ¿ya? Entonces vamos a desglosar uno por uno los flujos. ¿Cómo es el flujo de la cándida? La cándida tiene un flujo blanquecino, es importante el color, pruriginoso porque hay una vulvovaginitis leve, inodoro, no huele, y ese flujo está pegado, es un grumoso pegado a las paredes, que no altera el pH. El pH en la mujer, recuerden, es de 4 a 4.5, entonces no se altera el pH con la cándida, porque la cándida no pelea contra el lactobacilo de Dodderlein, puede convivir con él, ¿ya? Ese es el flujo de la cándida. ¿A quiénes le da cándida? A cualquier paciente que ha sufrido un cambio en la flora. Por ejemplo, cambios hormonales dan cambios de flora. Tomar antibióticos de amplio espectro dan cambios de flora. La inmunosupresión, la gestación dan cambios de flora. Inclusive, las relaciones sexuales, cuando se cambia de pareja o cuando se realiza después de tiempo o cuando hay eyaculación sin usar condón, también cambia la flora. Entonces, todas esas cosas pueden predisponer a que una mujer haga candidiasis. ¿Ya? Perfecto. El siguiente es la vaginosis. Como habíamos quedado, para diagnosticar vaginosis necesitamos los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel son los más universalmente aceptados para hacer diagnóstico, ya que no se puede cultivar. ¿Por qué? Porque la vaginosis es un sobrecrecimiento de los anaerobios de la vagina. Entonces, nunca se va a poder diagnosticar por cultivo porque siempre van a haber esas bacterias en la vagina. ¿Cuáles son concretamente? La Prevotella, la Gardnerella vaginalis, el Mobiluncus, las porfiromonas, todas esas son anaerobios típicos de la vaginosis. Son anaerobios gram negativos, eso recuerden. La vaginosis tiene anaerobios gram negativos, porque el lactobacilo de Dodderlein es un anaerobio gram positivo. Entonces recuerden, los gram positivos son anaerobios buenos, los gram negativos son anaerobios malos para la vagina, ¿no? Muy bien, entonces
Dicho eso, ¿cuáles son los famosos criterios de Amsel? El primero es el flujo. El flujo suele ser gris y homogéneo. Gris y homogéneo. Y es fluido, ¿ya? Tiene un ligero mal olor, ¿ya? Un ligero mal olor. Que no da ningún síntoma adicional, o sea, no da prurito, no da eritema vaginal, nada. Entonces, estas características del flujo gris, homogéneo, fluido, ligeramente maloliente y sin síntomas adicionales es el primer criterio de Amsel. El segundo criterio es el pH alcalino, o sea, más de 4.5. Eso se ve con el test de pH, pues, ¿no? Entonces, más de 4.5, test alcalino, eso es vaginosis. Y finalmente, las clue cells positivas, las células guía. ¿Qué es una célula guía? Las células guía son aquellas donde, voy a dibujarlo acá, una célula epitelial vaginal más o menos es así, está rodeada de bacterias gram negativas. Entonces, esto que están viendo acá es una célula guía, porque es una célula epitelial rodeada de bacterias. Si más del 20% del área de un campo está guiado por estas células, entonces decimos que es clue cell positivo o células guía positivas. ¿Ya? Tercer criterio ya de Amsel. Y el último es el test de KOH o el test de aminas. ¿En qué consiste? Consiste en agregar unas gotitas de KOH y si el olor aumenta drásticamente porque se han liberado las putrecinas del intracelular, porque esa KOH disuelve las membranas, entonces decimos que es un test de aminas positivo. Basta con que se cumplan 3 de estos 4 criterios de Amsel y tenemos diagnóstico presuntivo o probable, de vaginosis. ¿Ya? Y el último, para terminar, sería la tricomoniasis. La tricomoniasis, les dije, es el flujo más sintomático y el más grave. La paciente tiene flujo amarillo verdoso, muy maloliente. Tan maloliente que se puede oler a la ectoscopía, ¿ya? Sin examinar a la paciente. La vagina está muy inflamada, tan inflamada que aparecen puntos de hemorragia en la vagina y en el cuello. Y eso le llaman colpitis en fresa, porque parece unos puntitos ahí de sangre, como si fuera una fresa, ¿ya? Y la forma de diagnosticar a este paciente es súper fácil. Se hace simplemente un examen en fresco con cloruro de sodio para ver al trofozoito moverse. El trofozoito básicamente tiene esta estructura, parece un corazón con su núcleo doble y su flagelo, ¿ya? Ese es el trofozoito que se ve en solución salina, el examen en fresco. ¿Listo? Estos son los 3 cuadros que deben diferenciar clínicamente. La cándida no requiere cultivo, solamente se hace cultivo Saburó para fines de investigación. Vaginosis requiere los criterios de Amsel y tricomoniasis requiere el examen en fresco. La norma técnica dice: no te pongas a filosofar, no pierdas tu tiempo. Si ves un flujo, dale metronidazol 2 gramos, porque se supone que lo más grave es la tricomona, con eso la matamos, 2 gramos vía oral, y le das clotrimazol 500 en tópico, un óvulo, por si le pica para la cándida. Y con eso cubrimos todo lo que nos importa. Al fin y al cabo, la vaginosis no es una enfermedad como tal, es un cambio de flora. Entonces la norma no se preocupa, ahí queda. Y tú dirás, ¿por qué no tratamos la vaginosis con metronidazol? Lo que pasa es que el metronidazol tópico, ya, para dar para vaginosis, solo es 50% efectivo. Y si tú quieres dar metronidazol vía oral para vaginosis, tienes que darlo a horario, porque una cosa es la tricomona que muere con 2 gramos, pero la vaginosis no. La vaginosis requiere metronidazol cada 12 por 7 días. O si no, clindamicina 300 cada 12 por 7 días. Ese es el manejo. Entonces la norma técnica dice: ¿cuándo debemos tratar la vaginosis? Cuando es una gestante de la segunda mitad o de pasado el segundo trimestre, ¿no? Así lo dice la norma, ¿no? Lo correcto sería en la segunda mitad. Entonces la gestante tiene riesgo de parto prematuro por vaginosis, por eso ahí sí la norma recomienda tratar, ¿ya? Y no te olvides, el metronidazol cuando das a 2 gramos puede dar efecto antabus o disulfiram. Por eso no debe tomar alcohol un día antes y un día después de la dosis. El efecto antabus o disulfiram es una paciente que
El alcohol no lo metaboliza bien, hace vasodilatación con bastante malestar porque se ha bloqueado por culpa del almetronidazol las enzimas como el alcohol aldehído deshidrogenasa. ¿Ya? Bacán. Entonces, esto es lo que dice la norma. En 7 días debes controlar. Si no mejora, se repite el tratamiento y además se le da a la pareja. Si con eso no mejora, cambiamos a tinidazol, que es mucho más potente que el metronidazol. Es más, es la recomendación que hace UpToDate para manejo de tricomona. O tu otra opción es pasas a régimen de 500 por 7 días. Si ni con eso mejora, tu última línea es metronidazol 2 gramos por 5 días, que es tu tope de tratamiento antibiótico. Si con eso no mejora, lo tienes que mandar al gineco-oncólogo porque puede estar frente a un cuadro de leucorrea por tumoración. Recuerden que las leucorreas de los cánceres de útero o de cervix son intratables. Entonces ahí hay que tener cuidado si no mejora. ¿Listo? Entonces ese es el manejo sindrómico que hay para cada uno de los flujos. ¿Ya? El manejo etiológico sería clotri para cándida, metronidazol horario para vaginosis y tricomona sumetro o tinimonodosis. ¿Ya? Bien. Sin embargo, no está de más repasar los criterios de Nugget. Los criterios de Nugget son un poco más específicos, pero un poco menos sensibles. Lo que buscan es encontrar a los anaerobios malos. ¿Cuáles son los malos? Los gram negativos. Entonces, si los bacilos gram negativos y los cocobacilos gram negativos van aumentando en el campo, entonces va subiendo el puntaje para Nugget. Y a la inversa, si los bacilos gram positivos, que son los buenos, van bajando, entonces eso también va subiendo puntos en el Nugget. De tal forma que si tengo más de 7 puntos, es altamente probable que esté frente a una vaginosis. Y finalmente, los bacilos curvos, como el Mobiluncus, también te puede dar 3 o 4 puntos adicionales si es que tenemos 3 o 4 cruces en el campo oscuro, en el campo del microscopio. Entonces, a medida que van bajando los lactobacilos de Döderlein, va subiendo el puntaje, y a medida que va subiendo los gram negativos, va subiendo el puntaje, y a medida que aparecen bacilos curvos, sube el puntaje. Como les digo, más de 7, altamente probable que tengamos una vaginosis. Sin embargo, esta medición no es práctica. El Nugget no es práctico porque habría que estar con el microscopio, aunque tengo entendido que en los institutos y en los centros mucho más docentes y especializados piden el test de Nugget a sus pacientes, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas de examen al menos han venido sobre Amsel. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al bubón inguinal. El bubón inguinal es una patología rara, ya no es frecuente encontrar, y se debe al linfogranuloma venéreo, a chancroide o a tuberculosis o peste. Ya esos son los que pueden causar estos agentes. Recuerden que el bubón inguinal normalmente se caracteriza por un crecimiento doloroso y fluctuante, purulento de los ganglios, que terminan supurando en la piel. Por eso la piel está inflamada, porque supuran en piel. Y siempre, por favor, deben descartar una úlcera. Siempre descarten una úlcera. En el caso del linfogranuloma venéreo, y también para el chancroide, y también para la peste, doxiciclina por 21 días más aspiración de la piel sana es un manejo adecuado. Y se buscan los contactos 90 días y se les da acitromicina 1 gramo como profilaxis. La tuberculosis es la única que tiene manejo específico de tuberculosis ganglionar. ¿Ya? Entonces ese es el resumen de bubón, que no quiero hacer mucho detalle porque nunca ha venido. ¿Ya? Otro dato. Para diagnosticar donovanosis, vamos a volver acá a las úlceras. Habíamos quedado que donovanosis y linfogranuloma eran úlceras de más de un mes, úlceras crónicas. Entonces, ¿cómo es la donovanosis? La donovanosis, primero, que tiene que ser un paciente que vive en zona tropical. La úlcera en la donovanosis es única, o son pocas, son blandas, friables, ¿correcto? Sangran mucho, pero duelen poco. Es una mezcla entre sífilis y Ducrey.
O sea, es blanda como el Ducrey, pero no duele como el Ducrey. Es como la sífilis, duele poco, ¿correcto? Es sangrante, ¿ya? Y obviamente esa donovanosis es una enfermedad que solo se diagnostica en biopsia. Se tiene que tomar una biopsia para ver los cuerpos de Donovan, que parecen unos clips, ¿ya? Los corpúsculos de Donovan. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasamos a condilomas. Entonces, ¿qué podemos repasar de condilomas para las preguntas de examen? Primero que nada, recordar que los condilomas están causados principalmente por el BPH 6 y 11. 6 y 11. En casos más raros, pero más grave, el 16. ¿Ya? Se conocen como los condilomas anogenitales, también le llaman verrugas anogenitales o también le llaman condilomas acuminados. Tradicionalmente los condilomas acuminados se refieren así por su forma de repollo, ¿ya? Recuerden que estas tumoraciones benignas, son neoplasias benignas, pueden incubar de 3 semanas hasta 8 meses después del contacto, ¿ya? Y 30-40% van a curar solas con el sistema inmunológico dentro de 4 meses, ¿ya? Así que no debe hacerse un problema. El tratamiento de un condiloma solo debería ser, según la recomendación de la literatura, por estética. O si es que sospecho que puede malignizar. ¿Y en quién sospecho que puede malignizar y por lo tanto debo tomar una biopsia? En el inmunosuprimido, en las posmenopáusicas o en los que tienen una forma atípica de verruga. En ellos sí conviene biopsiar, ¿ya? Y bueno, el tratamiento se divide. Si vamos a tratar a una mujer que no es gestante, correcto, o a un varón, pues no, cualquiera de los dos, se le da de primera línea imiquimod, si es que puede aplicarse la crema, correcto, que es un inmunomodulador. Si no, se le da podofilotoxina para destruir la lesión, ácido tricloroacético y en último lugar, la láser terapia. Ese es el orden, ¿ya? En cuanto a la gestante, si fuera gestante, ahí no podemos dar imiquimod ni podofilotoxina, es peligroso. Entonces le damos tricloroacético cuando es pequeño. Si es que es grande y está obstruyendo el canal de salida, con un láser habría que destruir. Y esta fue la pregunta de examen. En gestante se opera cuando es un condiloma grande, sobre todo si obstruye el canal. Si es que es un condiloma gigante, más de 20 centímetros cuadrados, la primera elección es la cirugía, láser-terapia. La láser-terapia, la intervención. Y si no se puede con láser-terapia o crioterapia, cirugía. ¿Listo? Finalmente, los inmunocomprometidos se benefician mejor del imiquimod porque es un inmunomodulador poco tóxico que se puede aplicar. ¿Listo? Acá. Bueno, y ahora para concluir esta diapositiva les he traído un poco de qué dice la norma técnica sobre violencia sexual, qué se hace frente a una violación. Entonces recuerden, frente a una violación se debe mandar al paciente a un médico legal o a un ginecólogo. No se debe tratar eso en medicina general, ¿ya? Se tiene que notificar al director del hospital, al jefe de la guardia o al Ministerio Público, dependiendo pues el lugar donde se encuentre. Se debe hacer un diagnóstico basal de sífilis, hepatitis B, C, VIH, embarazo y gonorrea, para ver que la paciente no estaba previamente infectada con todo esto antes de la violación. Se aplica anticonceptivo oral de emergencia, no se olviden, 1.5 miligramos, partido en 2 dosis, cada 12 si es que desean, y se le da tratamiento profiláctico. Esta es la pregunta de examen.
El tratamiento profiláctico contra las ITS incluye cefixima vía oral de 400 miligramos, ¿correcto? Con eso cubrimos gonococo. Acitromicina de 1 gramo, con eso cubrimos la clamidia. Penicilina G benzatínica 2.4 millones, con eso cubrimos a la sífilis, ¿correcto? Eso es lo que se debe cubrir primero. Luego, en toda paciente que no haya sido vacunada contra hepatitis B, se le ofrece la vacuna, ¿correcto? Y aún así, dentro de las 48 horas debería aplicársele inmunoglobulina humana contra la hepatitis B, dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Ya no se habla de dosis de refuerzo, se habla de inmunoglobulina humana, ¿ya? Muy bien. Para el VIH se hace profilaxis posexposición en las primeras 72 horas, tenofovir, emtricitabina con lopinavir. Es importante esa combinación. El lopinavir con ritonavir es el famoso Caletra. Eso es importante porque tiene alta actividad. Es tóxico, pero como solamente es profiláctico no pasa nada. Y finalmente, recordar que las mujeres entre 15 y 49 años que han sido víctimas de algún tipo de violencia de género ascienden al 65%. Es un montón. La gran mayoría es por violencia psicológica, luego viene violencia física y la última y más rara es la violencia sexual, ¿ya? Para que haya violencia de género siempre es probable, ¿no? Siempre les pueden preguntar, tiene que haber una pareja que suele controlar el patrimonio, suele haber comunicación negativa, o sea, bastantes peleas, ¿ya? El esposo suele ser alcohólico, ¿ya? Y además la comunidad donde viven suele ser una comunidad violenta de por sí. ¿Listo? Entonces, esos son los breves datos que son importantes para responder las preguntas del banco y anticiparnos a algunas que podrían venir sobre nuestra norma técnica. ¿Listo? Vamos a continuar entonces ahora con el síndrome doloroso abdominal, doctores, ¿ya? El síndrome doloroso abdominal bajo, ¿ya? Es la terminología que está en la norma técnica, ¿ya? Y el manejo sindrómico como tal. Sin embargo, las preguntas de examen y la forma como se aborda en la literatura es como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Y es más, hay vertientes que buscan nominarlo como infección del tracto genital superior, ¿ya? Porque eso de enfermedad pélvica inflamatoria es muy genérico, ¿ya? Pero bueno, indistintamente la definición, lo que tenemos que entender es que esta enfermedad pélvica inflamatoria es un cuadro mixto, ¿correcto? Es un cuadro mixto, donde hay una infección del tracto genital superior en diferente grado. O sea, arranca con una endocervicitis que pasa a una endometritis y luego una salpingitis y a una ooforitis y a una pelviperitonitis y eso puede terminar inclusive en peritonitis generalizada. Entonces, todo un cuadro evolutivo de infección del tracto genital superior. ¿Ya? Es el primer concepto que hay que tener en claro, ¿ya? Esto se ha llegado en la literatura americana a ver una prevalencia de hasta 10 a 15% y en nuestro medio puede ser tranquilamente superior, porque acá no aplicamos técnicas de screening en chicas menores de 20 a 24 años como sí lo hacen en países desarrollados. Entonces claramente vemos que es una enfermedad muy prevalente, muy importante y que es de relevancia estudiar porque su complicación más importante desde el punto de vista de la salud pública es la infertilidad. Pregunta examen. La complicación más importante es la infertilidad. No la más frecuente, porque la más frecuente es dolor pélvico crónico, ¿ya? Dolor pélvico crónico es la secuela o la complicación más frecuente de la EPI. Sin embargo, la infertilidad es la que tiene mayor impacto como tal, ¿ya? Ese es el primer dato que quería que quede claro en este punto. Ahora, respecto a la etiología, la literatura más reciente indica que aislar el germen se puede en un 40% de casos,
lo cual quiere decir que un 60% de casos es flora mixta, ¿correcto? Entonces el 60% se encuentra polibacteriano. Bien, dentro de este 40% que se puede aislar al germen, los más aislados son gonococo, clamidia y micoplasma genitalium, de los cuales de lejos la clamidia es el más frecuente, la clamidia trachomatis, ¿ya? No olviden, por favor, que para diagnosticar clamidia trachomatis se requiere el cultivo de McCoy. Y en el cultivo de McCoy se ve las inclusiones citoplasmáticas de la clamidia. Para el gonococo se requiere solamente 1 gram, donde vamos a encontrar acá el diplococo gram negativo dentro de los polimorfonucleares en un exudado cervical, ¿correcto? Y el resto de bacterias, bueno, pues simplemente se van a diagnosticar con sus cultivos respectivos. No olviden que la tricomoniasis es un parásito bastante asociado a la EPI, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces, tricomoniasis es algo que siempre se debe considerar dentro de el agente etiológico cuando hay presencia de flujo, ¿ya? Cuando hay presencia de flujo. Muy bien, por todo lo que estamos viendo acá, claramente la única forma de estar seguros que estamos frente a una EPI es haciendo un cultivo de esta infección del tracto genital superior. Por lo tanto, pregunta de examen en repetidas ocasiones, el gol estándar para la EPI es un cultivo guiado o de toma de muestra por la paroscopía. Sin embargo, claramente esto no es algo útil, no es algo práctico. Entonces, esto se reserva para casos de duda diagnóstica o para casos de investigación. ¿Está bien? Lo que tradicionalmente utilizamos para el diagnóstico de la EPI es un diagnóstico con tratamiento empírico, ¿ya? Eso es importante. Diagnóstico con tratamiento empírico porque se utilizan los criterios clínicos de Hager, ¿correcto? Los criterios clínicos de Hager que todos tenemos que recordar, ¿ya? Vamos a ponerlo así mejor, los criterios de Hager que todos tenemos que recordar, que representan de alguna forma la evolución clínica de la EPI. O sea, primero aparece un dolor abdominal bajo. Un dolor abdominal bajo, como ven acá, que representaría al grado 1 de Monif, el estadiaje de Monif, que van a ver acá. ¿Ya? Es en función de la severidad. Entonces, cuando tenemos una pelviperitonitis, una salpingitis, cuando tenemos una salpingitis, entonces el paciente o la paciente presenta un dolor abdominal bajo, difuso. Las características claves en la EPI es que el dolor sea difuso, bilateral, tipo pesadez, y usualmente subagudo, ¿ya? Usualmente subagudo. Esa es la manifestación o la semiología del dolor clásica. Luego, cuando esta infección avanza y empieza a comprometer un poco más el peritoneo pélvico, entonces pasamos al grado 2 de Monif, que es la salpingitis más una pelviperitonitis. Pelviperitonitis regional, localizada. Entonces, eso se manifiesta clínicamente en un dolor intenso en fosa ilíaca, puede ser en cualquiera de las dos, o en un dolor a la movilización cervical. Por eso ahí les pongo el segundo criterio de Hager, es dolor a la movilización cervical, lo cual supone que al mover el cervix estamos moviendo los paramétrios, tocamos peritoneo pélvico y eso desencadena dolor localizado. Se supone que ya estamos frente a un segundo grado, que también ocurre cuando hay signo del rebote positivo. ¿Ya? Finalmente, si es que la infección se concentra en el anexo y aparece un dolor anexial puntual con masa, entonces ya estamos en el estadio 3, que es la salpingitis más pelviperitonitis más masa ovárica, ¿correcto? Que en este caso es un absceso tubo ovárico. Un absceso tubo ovárico. Entonces, cuando hay una masa ovárica dolorosa, puntual, ¿no es cierto? Ese es un absceso tubo ovárico, ese es el grado 3 de Monif. Y eso lo correlaciono con el tercer signo de Hager, que es el dolor al
a la palpación del anexo, que se suele hacer por tacto rectal sobre todo. Y finalmente, si se rompiera este absceso tubo-ovárico, el grado 4 de Monier ya sería la peritonitis generalizada con el signo de Bloomberg o rebote generalizado, ¿no? Entonces, esa sería la evolución clínica, la historia natural de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, como cuarto criterio clínico de Hager, le pone el antecedente sexual. Antecedente sexual reciente. ¿Por qué? Porque hasta un 70% de pacientes con EPI han tenido un contacto sexual reciente hasta en los 3 meses previos a la EPI. ¿Ya? La clamidia es la que más demora en incubar. El gonococo puede ser menos de una semana. Pero igual, para que llegue a ser EPI, primero el gonococo hace su cervicitis y luego pasa a EPI. Entonces, la evolución de la infección de transmisión sexual siempre está presente y el contacto sexual reciente, ya 90 días, es algo que deben considerar como un criterio mayor de Hager. Ahí lo tienen, ¿correcto? Bacán. Ahora, este criterio de Hager se ha complementado en las últimas revisiones con un criterio ecográfico. Si la paciente tiene una ecografía negativa para cualquier otro cuadro de anexitis o quiste o problema tubárico, refuerza como criterio mayor a una EPI. ¿Correcto? No se olvide. ¿Ya está? Explicado. Esos son los criterios mayores. Entonces basta con 2 criterios mayores de Hager para establecer el diagnóstico. Sin embargo, deben recordar que hay criterios menores. Los criterios menores son fiebre elevada, más de 38,2, BCG elevada, leucocitosis y un exudado, ¿no es cierto?, cervical que dé gram positivo, ¿no? Que dé positivo al gram, en este caso para gonococo, ¿no es cierto? Ojo, no estoy diciendo que el gonococo es gram positivo, estoy diciendo que el gram da positivo. Obviamente para un gonococo que es un diplococo gram negativo. Entonces, si tenemos los criterios menores, 2 criterios menores más un mayor hacen también diagnóstico. Ya, por si acaso. 2 criterios menores más un mayor hacen también diagnóstico. ¿Está bien? Correcto. Entonces, esa sería respecto al diagnóstico, la patogenia de esta enfermedad. No se olviden que como factores de riesgo adicionales tenemos a la EPI previa. ¿Ya? Más de la mitad de pacientes con EPI han tenido un episodio de EPI previa cuando esta EPI es grave. O sea, cuando la EPI se presenta en estadios 2 en adelante, más de la mitad han tenido un antecedente de EPI previo. Así que es importante eso. Y finalmente, recordar que cualquier procedimiento, por ejemplo, la colocación de un DIU, un legrado, una histeroscopía, lo que fuera, también es un factor de riesgo para la EPI. ¿Ya? Se ha visto que hasta un 30% de las EPI se pueden desarrollar en antecedentes de procedimientos. ¿Ya? Bacán. ¿Cuál es un factor protector? Eso sí, recuerden, el factor protector por excelencia son los anticonceptivos, porque no se olviden que la progesterona, sobre todo el levonorgestrel, que es un derivado de segunda generación, un gestágeno derivado de segunda generación, es este anticonceptivo es especial para la EPI porque espesa el moco, ¿correcto? Y al espesar el moco, no se olviden, las bacterias ya no tienen tan fácil el camino de su vida. Entonces, los factores protectores están los anticonceptivos orales combinados, las mini píldoras e inclusive la T de levonorgestrel, porque la progesterona que tiene espesa el moco. ¿Listo? Bacán. A todo esto no se olviden que la forma más frecuente de manifestación de la EPI dentro de la clasificación es que sea una EPI aguda por contacto sexual, que sea exógena porque el germen viene de afuera, no viene por la sangre, y que sea primaria o ascendente, porque está yendo del cérvix hacia el tracto genital superior. ¿Ya? Esa es la clasificación más frecuente. Aguda ocurre dentro de las primeras 4 semanas, exógena porque viene por una ITS o por un procedimiento, y primaria o ascendente porque los gérmenes ascienden por el canal endocervical. Mucho más raro es la epicrónica, la que dura más de un mes, correcto, de instauración de la clínica, y eso es la tuberculosis, prácticamente el mejor ejemplo que podemos poner. Es endógena, ya que los gérmenes han venido de un foco propio en la persona, probablemente
algún foco tuberculoso, ya que la tuberculosis genital es siempre secundaria y en ese caso secundario por contigüedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que he marcado de verde sería una tuberculosis genital que daría una epicrónica endógena secundaria, ¿ya? Como ejemplo para que lo tengan presente. Bien, entonces con eso hemos visto la etiología de la EPI, que es la mayoría multibacteriana, aunque si hablamos de gérmenes específicos tenemos clamidia a la cabeza, luego gonococo, luego micoplasma. Habíamos dicho que siempre hay que considerar tricomona cuando hay flujo. Habíamos quedado que el diagnóstico es por cultivo, por la paroscopía, pero al no poder hacer eso recurrimos a los criterios de Hager, que es dolor abdominal, dolor cervical, dolor anexial, antecedente de contacto sexual y ecografía negativa. 2 de estos hacen criterio diagnóstico. O nos apoyamos de los menores, fiebre, leucocitosis, BCG y Gram en el exudado, y con 2 menores más un mayor hacemos diagnóstico. ¿Listo? Bacán. Factores de riesgo, actividad sexual reciente, EPIs previas, procedimientos, y factores protectores, la progesterona, ya sea en pastillas o en inyectables, implantes, lo que fuera que espese el moco. ¿Listo? Y finalmente, en función de la historia natural de la enfermedad, tenemos 4 grados de MONIF. Salpingitis, salpingitis más peliperitonitis, todo esto más absceso tubovárico y peritonitis generalizada. Sencillo, esa es la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, la norma técnica lo resume todo a dolor abdominal bajo más fiebre o dolor cervical, manéjese como si fuera una EPI. Nuestra norma técnica resume la filosofía y dice todo dolor abdominal bajo más fiebre, manéjese como EPI. Todo dolor abdominal bajo más dolor cervical, manéjese como fiebre, ¿no? Entonces es casi lo mismo, solo que lo hace más acotado, porque habíamos quedado que el manejo sindrómico trata de ser más sensible, más sensible. Bien, ahora vamos a lo que más nos preguntan, que es el tratamiento. Lo que más nos preguntan es el tratamiento. Entonces recuerden, el tratamiento depende del estadiaje. Si estamos en un estadio 1 o 2, correcto, entonces el tratamiento para el estadiaje 1 o 2 va a ser netamente manejo médico, ¿ya? Pastillas, drogas, vía oral o endovenosas. Y se divide, el estadio 1 es manejo ambulatorio y el estadio 2 es hospitalización, ¿correcto? Ya. En el estadio 1, que es un manejo ambulatorio, la clínica es sencilla. La norma técnica nos dice, utilicen los fármacos que sean más fáciles de aplicar y con evidencia. Entonces, ciprofloxacino de 500 para el gonococo, doxiciclina de 100 cada 12 por 14 días para la clamidia y metronidazol 500 cada 12 por 14 días para la tricomona, ¿correcto? Para la tricomona. Entonces, con eso estamos cubiertos, los 3 fármacos, hemos cubierto gonococo, clamidia, hemos cubierto tricomona y cualquier otro anaerobio, así que con eso ya estamos y en 72 horas debería recuperar. ¿Correcto? Eso es lo que dice nuestra norma técnica. Nos pone como segunda línea ceftriaxona, eritromicina, tetraciclina y clinda como alternativas, pero acá está la diferencia, la FIGO, correcto, y obviamente UpToDate, que saca evidencia de la FIGO, lo que hace ahora es, la forma como lo resume es, si vamos a hacer manejo ambulatorio o hospitalario, primero hay que respondernos unas preguntas. ¿Correcto? Entonces, las preguntas que nos hacen ¿es un cuadro severo? O sea, estadio 2 en adelante. Entonces, si es un cuadro severo, hay un absceso, estadio 3, peritonitis, estadio 4. Tolera la vía oral, correcto, sí tolera la vía oral, está embarazada, correcto, no hay respuesta al antibiótico por vía oral o no hay adherencia al tratamiento. Si la respuesta fuera no, correcto, si la respuesta fuera no, o sea, no es severo, no es absceso, no es peritonitis, sí tolera la vía oral, no está embarazada, sí hay respuesta al antibiótico vía oral, sí hay adherencia. Si todo eso se confluye, entonces el manejo es ambulatorio. Pero acá está la diferencia. En vez de darle ciprofloxacino, como dice la norma, le dan ceftriaxona intramuscular 500 miligramos si es menor a 150 kilos y 1 gramo si es mayor a 150 kilos la paciente, ¿ya? La doxi se mantiene
y el metro se mantiene. Entonces la principal diferencia con el manejo de las guías es que la guía pide ceftriaxona de inicio. Nuestra norma contempla cipro porque a veces no hay la disponibilidad de ceftriaxona, a veces. Ya ese es un tema ya de atención primaria de salud. Lo ideal siempre es dar lo que dice la evidencia. Bien, en cambio, si es que vamos a hospitalizar, por ejemplo, para nuestra norma, la gestante, la puérpera, la posaborto, la que tiene rebote, la que tiene sangrado, la que tiene masa, se hospitaliza. ¿Correcto? En el caso de FIGO, la que es severo, la que tiene absceso, la que tiene peritonitis, la que no tolera vía oral, la que está embarazada, la que no responde vía oral o la que no tiene adherencia al tratamiento, ella se hospitaliza. Que básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Y cuando se hospitaliza se pasa a endovenoso. Entonces nuestra norma técnica en endovenoso arranca con clinda, genta y revalúa 48 horas. Clinda, genta y revalúa en 48 horas. Mientras que UpToDate recomienda ceftriaxona endovenosa. Ahí está. Ceftriaxona endovenosa. Doxy y metronidazol, que pueden ser vía oral o endovenosos. Entonces, ceftriaxona, doximetro, que es el mismo manejo ambulatorio, solo que endovenoso. Esa es su recomendación. ¿Ya? Y si es que tienes alta sospecha de anaerobio o de absceso pélvico, podrías optar por cefoxitin o cefotetán con doxy. Cefoxitin o cefotetán con doxy. ¿Ya? Entonces estás subiendo el grado de cobertura contra el contra el anaerobio y le estás bajando la cobertura contra el gonococo si es que sospechas que ya estás frente a un absceso pélvico. ¿Ya? Sin embargo, ceftriaxona doximetro es su primera línea. ¿Ya? En la versión anterior de la FIGO hacían una acotación y decían, una vez que tú manejes el tema hospitalario endovenoso en 48 horas y veas mejoría, pasas a vía oral y ahí decían, si es que sospechas tricomona, absceso o vaginosis, le pasas a doximetro vía oral. Si no hay flujo, no hay absceso ni vaginosis, solo doxi vía oral. Pero en la versión actual dan doximetro igual vía oral. Entonces una pequeña observación que quiero hacer. ¿Ya? Entonces doximetro actualmente es el manejo hasta lograr la mejoría final vía oral en una paciente que respondió al tratamiento endovenoso. Ya no hacen discriminación. Pero antes, y lo digo así porque en las preguntas de examen es requerido este dato para clavear bien, antes, si es que sospechabas tricomona, absceso, vaginosis, le metías metro. Si no, completabas con doxi, sin metro. Entonces, si había trico, absceso o vaginosis, doxi más metro para completar esquema. Si es que no lo había, solo completabas con doxi para la clamidia. Entonces, eso permitía responder algunas preguntas. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora ya cambió. Saben que las bacterias siempre el manejo cada vez es más agresivo, entonces ahora es doximetro por igual. ¿Ya? Bien. Nuestra norma técnica tiene un dato aún más curioso y dice doxi, correcto, más clinda o metro, si es que no hay clinda. Entonces nuestra norma hace cambio de doxi a clinda y no doxi con metro como segunda opción. Entonces probablemente, ¿por qué hace esto? Básicamente lo hace porque nuestra norma incluye a la puérpera y a la posaborto en el manejo del DAP. Entonces al incluirlas, la clindamicina trabaja mejor. ¿Ya? Entonces, por el tema de que agarra puérperas, posabortos, en el manejo es que ellos prefieren poner clinda. UpToDate y FIGO sí consideran gentaclinda como una alternativa, pero es una alternativa solo si es que no se puede la primera porque no cubre bien gonococo. ¿Ya? Entonces esta es mi última observación. El manejo de la EPI, como les pongo acá a la derecha de la FIGO, tiene discrepancias con el manejo de la norma técnica porque la norma técnica es mucho más amplia y está incluyendo la endometritis puerperal también en el tratamiento. Y ahí es donde se genera el problema. ¿Ya? Por eso, para fines de pregunta de examen, en la EPI al menos, concretamente, yo sí recomiendo que utilicen el algoritmo FIGO. ¿Ya? Sí les recomiendo que utilicen el algoritmo FIGO. No así como vimos en las otras ITS, donde yo recomendaba siempre que marquen como dice la norma técnica. ¿Ya? Muy bien, entonces, si esto ya está explicado,
Creo que con eso ya está. Recuerden que el estadio 3 va a cirugía, porque hay que drenar el absceso. Ahí está, cirugía. Y el estadio 4 va a lavado peritoneal, porque hay que lavar todo ese pus que se ha generado. ¿Correcto?